Hablemos de lo que ha ocurrido ayer en el Tribunal Constitucional con la senadora Isabel Allende. Esto es histórico. Histórico porque nunca el Tribunal Constitucional había resuelto destituir a un senador. Y esto se ha producido por la fallida compraventa de la casa del padre de la senadora Isabel Allende, el expresidente Isabel Allende Gossens. Una compra impulsada por el presidente de la República. Salvador Allende Gossens, sí. Una compra impulsada por el presidente de la República, Gabriel Boric. Una idea personal asumida por él en primera persona en varias entrevistas después de la situación, una idea que él tuvo tanto para la casa de Guardia Vieja del expresidente Allende como para la casa del expresidente Patricio Aylwin. ¿Qué ha pasado acá? Lo que pasó es que esto se impulsó de manera express. Lo que ocurrió es que fallaron todas las asesorías legislativas, porque esto fue visado con medias moscas, o sea, con el visto bueno por un montón de gente, y nadie reparó que había una imposibilidad, tanto por parte de ministros como de parlamentarios, de celebrar contratos con el Estado. Esto está en una ley perdida, esto está en un decreto por ahí, esto es un dictamen de la Contraloría que alguna vez se dictó, no. Esto está en la ley fundamental, esto está en la Constitución. Y aquí aparece una cosa gravísima, que un parlamentario, como la Isabel Allende, parlamentaria en este caso, 30 años en el Parlamento no conozca su propio estatuto. Es raro, principalmente porque como hemos tenido dos discusiones constitucionales, dos proyectos constitucionales fallidos, durante los últimos años la discusión constitucional en Chile fue una discusión, como ustedes saben, álgida. ¿Cuántas veces todos leímos los proyectos constitucionales una y otra vez? Los comparamos, por lo tanto, no solamente es una ley fundamental, como digo, que es la principal ley de la República. La Constitución es la principal ley de la República, sino que además ha sido sujeta a una discusión permanente durante los últimos años. Nada de esto hizo sentido y la senadora Isabel Allende celebró un contrato que algunos dicen, su defensa dicen que no se perfeccionó. Aquí hay una discusión jurídica, yo creo que sí se perfeccionó, porque hay que distinguir entre el consentimiento. ¿Saben qué es lo que es el consentimiento? Es el acuerdo de voluntades. Bueno, eso lo llaman, en el derecho se estudia mucho todo esto, en el derecho civil. Hubo un acuerdo de voluntades, firmaron las partes, estaba todo firmado, y después hay que distinguir cuáles son, a mi juicio, las consecuencias del contrato. Algunos dirán que se requerían algunos actos habilitantes para que tuviera consecuencias. Otros dirán que simplemente es el procedimiento normal de las consecuencias de un contrato especial como este. Lo cierto es que ayer el Tribunal Constitucional ha determinado que cometió una infracción constitucional la senadora Isabel Allende de tal gravedad que merecía su destitución. Y la mayoría de los ministros fue amplia, 8-2. O sea, una mayoría apabullante para destituir a la senadora. Es un triste final, porque ella no iba a la reelección, ella estaba terminando su periodo, fue diputada y después senadora. En el Parlamento está hace 30 años, 31 años aproximadamente. Tiene 80 años ella. Tiene 80 años Tiene ella. 80 años. Claro. Es un triste final cuando estaba terminando el próximo 11 de marzo su vida política. Este es un término anticipado, triste. Ahora, vamos a hablar de todo esto, pero esto tiene consecuencias políticas muy serias al interior del oficialismo, pero también habrá que ver qué ocurre con el presidente Gabriel Boric. ¿Y por qué digo esto? Y esto no es que lo esté inventando. Esto ya se comentaba antes del fallo al interior del gobierno. ¿Cuál es el flanco que se abre para el presidente de la República? Porque el decreto 38, que es el decreto que firmó el presidente Gabriel Boric y que es el decreto posterior a este contrato, bueno, resulta que le puede abrir un flanco y también para él de una infracción constitucional. Y resulta que el Partido Socialista está enojado por todo lo que ha ocurrido porque le achacan al Frente Amplio que designó a todos estos asesores, porque cuando se designan amigos, esto tiene consecuencias. Los amigos son buenos para la amistad, pero no buenos para el derecho, da la impresión. Bueno, resulta que se produce esta crisis, porque se está viviendo una crisis al interior
del oficialismo. Vamos a hablar de todo eso, hablar de la decisión del Tribunal Constitucional, pero también de los efectos políticos y de este flanco que se abre al presidente de la República. Sí, solo agregar que además ayer se hablaba de mal timing, ¿no? Esto de calcular mal los tiempos en política, porque además ayer proclamaban a su candidato presidencial en el Frente Amplio. Por lo tanto, ahí también había una pasada. ¿Cuál es el artículo que dice el Tribunal Constitucional? Que todo esto hay que esperar la redacción del fallo, ¿no? De ahí hay varios que dicen llamados a la cautela, pero está claro que Isabel Allende no va a seguir siendo senadora. Es el artículo 60 de la Constitución que dice de forma expresa que cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Y eso fue lo que el Tribunal Constitucional consideró que se vulneró, y de ahí que ha tomado esta decisión, de la que vamos a estar revisando todos los detalles y también las reacciones junto con Marcela Rojas, que nos va a contar la información. Hola Marcela, buenos días. Hola, muy buenos días, Katy y Tomás. Sí, como ustedes ya lo comentaban, en un fallo histórico, este jueves 3 de abril, la senadora socialista Isabel Allende Bussi fue cesada de su cargo como parlamentaria por el Tribunal Constitucional tras más de 3 décadas cumpliendo funciones en el Congreso. Recordemos que, como ustedes ya mencionaban, ella comenzó su carrera como diputada en 1994 y que mantuvo hasta 2010, donde es electa senadora por la región de Atacama, y en 2018 reelecta por la región de Valparaíso. También recordar que Isabel Allende fue la primera mujer que llega a la presidencia del Senado en 2014, trayectoria que termina con una mancha en su destacada carrera política debido a este fallo del TC por los requerimientos ingresados por los representantes legales de parlamentarios tanto de Chile Vamos como del Partido Republicano para removerla de su cargo. Y según nos confirmaron las fuentes de la radio, esta decisión no fue unánime, pero sí fue mayoritaria. Y es que fueron 8 ministros de pleno de la Corte del Tribunal Constitucional quienes decidieron que había que remover de su cargo a la senadora socialista. Ha trascendido que la mayoría estuvo encabezada por la presidenta del TC, Daniela Marci, elegida por el presidente Gabriel Boric, además de las ministras Nancy Yáñez, María Pía Silva, Marcela Peredo, Alejandra Precht, los ministros Raúl Mera, Miguel Ángel Fernández y Héctor Meri. En tanto, las 2 personas que rechazaron este cese del cargo de senadora de Isabel Allende fueron la ministra Catalina Lagos y Mario Gómez. Todo esto en respuesta a la polémica compra de la casa de Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende. Para resumir un poco esta cronología que ustedes ya comentaban en un inicio, lo que comenzó como un proyecto patrimonial terminó convirtiéndose en una crisis política. El 31 de diciembre de 2024, el año pasado, el gobierno anunció la adquisición de la casa donde vivió el expresidente Salvador Allende en Guardia Vieja, en Providencia, con el objetivo de transformarla en un museo. Sin embargo, solo 3 días después, el 3 de enero de este año, el Ejecutivo dio pie atrás a esta compra tras conocerse que 2 de los 4 copropietarios de la vivienda eran la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa de ese entonces, Maya Fernández Allende, hija y nieta de Salvador Allende respectivamente. Esto generó cuestionamientos legales y constitucionales, ya que la Carta Magna, como bien mencionaba Tomás, prohíbe a las altas autoridades del Estado celebrar contratos con el fisco. El Estado iba a pagar 933 millones de pesos chilenos, aproximadamente $922,000 por esta propiedad comprada por Salvador Allende junto a su esposa en 1953 y habitada por la familia hasta 1971. Esta fue una situación que escaló rápidamente. Gabriel Boric pidió la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales de ese entonces, Marcela Sandoval, quien había encabezado este anuncio que, como ustedes bien decían, era una expresa petición de Gabriel Boric. Y es que cuando la oposición anuncia esta intención de acudir al Tribunal Constitucional para pedir el cese de los cargos de ambas autoridades por haber infringido la Constitución. En el caso de Maya Fernández, este requerimiento no avanzó, y en el caso de Isabel Allende, ya todos sabemos que finalmente fue cesada de su cargo, que aunque todavía no se publica, ya ha trascendido que fue una amplia mayoría la que votó por su cese del cargo como senadora. Ahora, los cuestionamientos al gobierno por este caso se enmarcan en gran parte por esta acusación de algunos personeros del oficialismo de manchar el nombre del expresidente Allende, algo que fue consultado a la ministra vocera de gobierno, Aysén Echeverry, quien en una vocería durante la noche, una vocería que tal vez no estaba contemplada para esta jornada,
expresó su preocupación, señalando que sería una pérdida significativa tras más de 3 décadas de trabajo legislativo en defensa de los derechos humanos y la igualdad de género. Enfatizó que el Ejecutivo respeta la autonomía del Tribunal Constitucional y reconoció errores administrativos en el proceso, lo que llevó a la instrucción de sumarios y una investigación en Fiscalía. Sin embargo, reiteró que la destitución de una senadora electa democráticamente es una situación bastante delicada. Como Poder Ejecutivo nos corresponde, por supuesto, respetar los fallos del Tribunal Constitucional, pero no podemos sino lamentar una decisión que, de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, generaría un precedente grave. Sobre las críticas de la oposición y los sectores del oficialismo, la ministra defendió que el gobierno no ha dañado el legado de Salvador Allende y que este se refleja en su compromiso con la democracia. Respecto a la unidad del oficialismo, aseguró que han enfrentado momentos difíciles, pero que la cohesión ha sido su fortaleza. ¿Qué dijeron desde el Partido Socialista? La colectividad de la senadora se blindó señalando que aún no se conoce el fallo de forma oficial. Escuchemos a la directiva, su presidenta Paulina Bodanovich y el secretario general Camilo Escalona. Vamos a hacer un análisis del fallo cuando lo conozcamos, pero por cierto está toda nuestra solidaridad con Isabel Allende, con su familia, sobre todo con el legado del presidente Allende que trasciende a esta situación coyuntural. Mire, no conocemos ninguna resolución del Tribunal Constitucional, de manera que no tenemos nada que responder. En la medida que no hay una resolución que nosotros conozcamos, institucionalmente el Partido Socialista no puede hacerse cargo. Hubo molestia en el partido durante la noche de este jueves porque, según fuentes de la radio, las declaraciones del diputado socialista Daniel Melo se adelantaron a las de las autoridades de la colectividad y este diputado sostuvo que el fallo era una celebración para la extrema derecha y también para el Frente Amplio, agudizando aún más la crisis que tiene el oficialismo con los partidos del gobierno. Escuchemos parte de sus declaraciones y después comentamos algunos detalles. Lamento la decisión del Tribunal Constitucional que el día de hoy ha declarado el cese en el cargo de la senadora Isabel Allende. Quiero solidarizar y valorar todo lo que ha sido su intachable trayectoria política en defensa de los derechos humanos y la justicia social en su trabajo parlamentario. Hoy la extrema derecha, con incluso el voto de los representantes del Frente Amplio, deben estar celebrando. Creo que en este caso se ha cometido una verdadera injusticia. A lo que hace referencia el diputado Melo es a la conformación del Pleno del Tribunal Constitucional, que tiene a 2 de sus ministras designadas por el propio presidente Gabriel Boric, y entre ellas está la presidenta del Tribunal Constitucional, que habría votado, según lo que ha trascendido y lo que yo les comentaba más adelante, es que habrían votado a favor del cese del cargo de la senadora. Entonces se genera una especie de polémica con el oficialismo, también con otros partidos del gobierno, pero por otro lado, en Chile Vamos y el Partido Republicano estaban celebrando esta noticia. Pueden decir que no, pero ayer se les veía las caras bastante felices, llegaban aplaudiendo a los partidos de la oposición, celebrando esta situación y también entregaban algunas declaraciones sobre este caso. El abogado representante de los parlamentarios de Chile Vamos, que pusieron este requerimiento para el cese del cargo de la senadora, Máximo Pavés, sostuvo nuevamente que sí hubo un contrato con el fisco por parte del gobierno y de la familia de Salvador Allende para la compra de esta casa. Este es un contrato que se celebró. La contraparte, en su defensa, intenta, contrariando todos los principios del derecho civil, sostener que aquí, como estamos en presencia de una contratación pública, no se aplican las normas de derecho común, y eso no es así. El contrato está celebrado. Hay una escritura pública del 30 de diciembre del 2024 que dice compraventa de bien inmueble al fisco de Chile. En tanto, desde el Partido Republicano, su presidente Arturo Esquella destacó que esta es una decisión inédita, pero asimismo señaló que este caso aún no está cerrado y exigió que el presidente Gabriel Boric aclare su grado de responsabilidad en la compra de la propiedad. Esta decisión es inédita, tan inédita como alegar ignorancia de la ley. Nunca antes se había, con esta constitución vigente, cesado en el cargo a un senador en ejercicio, en este caso la senadora Allende, y nunca antes había tratado de ignorante a todo Chile, haciéndonos suponer de que no se tenía en conocimiento de esta causal.
Mientras todo esto tenía una explosión mediática bastante grande, la senadora Isabel Allende difundió un comunicado de prensa donde expresó su pesar ante la posible decisión del Tribunal Constitucional, señalando que su familia siguió todas las indicaciones legales en la compra del inmueble, la cual nunca se concretó. Afirmó que actuaron de buena fe y que jamás recibieron dinero por un proyecto que no prosperó, aunque estos argumentos no fueron considerados por la mayoría del tribunal. Recalcó que el fallo no afecta el legado de su padre Salvador Allende, el cual va a seguir vivo en la memoria colectiva en calles y plazas de Chile y el mundo. Defendió su trayectoria de más de 30 años en el servicio público, asegurando que nunca utilizó su cargo para beneficio personal y que siempre ha respetado la Constitución y las leyes. Finalmente, agradeció las muestras de apoyo y reafirmó su convicción de haber actuado con total integridad. Esas fueron las palabras en un comunicado de prensa que fue difundido por la propia senadora Isabel Allende Bussi, pero ya es inevitable comenzar a preguntarse cuál es el grado de culpabilidad que tiene el gobierno en todo esto. Hay parlamentarios del Partido Socialista, como ya escuchábamos, que ya piden explicaciones a la moneda, sobre todo al presidente, no solo por la salida de la senadora Isabel Allende, sino también por la salida de Maya Fernández, que también es un parte de los resquicios que deja este caso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Bueno, vamos a lo mejor desordenadamente viendo algunas cosas. No sé si es posible repetir el audio del diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, como reacción a este fallo del Tribunal Constitucional. ¿Lo tenemos por ahí? Daniel Melo, escuche por favor este audio con atención. Lamento la decisión del Tribunal Constitucional que el día de hoy ha declarado el cese en el cargo de la senadora Isabel Allende. Quiero solidarizar y valorar todo lo que ha sido su intachable trayectoria política en defensa de los derechos humanos y la justicia social en su trabajo parlamentario. Hoy la extrema derecha, con incluso el voto de los representantes del Frente Amplio, deben estar celebrando. Creo que en este caso se ha cometido una verdadera injusticia. Él dice con el voto de los representantes del Frente Amplio. Este diputado, Daniel Melo, dice que el Frente Amplio tiene jueces que responden a sus intereses políticos. Daniel Melo es un sinvergüenza. No tiene vergüenza. Este hombre, ese diputado Daniel Melo, es un sinvergüenza. Sostiene que hay jueces que responden políticamente a un sector político. ¿Pero qué se ha imaginado? ¿Qué diferencia hay con Hermosilla? ¿Cuál es la diferencia con Hermosilla? Que cree que tenía jueces a su servicio. Lo de Daniel Melo es insoportable. Y yo no sé si el Partido Socialista va a tener la claridad, la lucidez, en momentos en que podría estar groggy, para sancionar a este señor. Es impresionante. Cree que tiene votos seguros. Es verdad que el Tribunal Constitucional ha estado coteado políticamente y ha sido ampliamente criticado. Nosotros aquí lo hemos criticado muchísimas veces. Pero esta sinvergüenzura es increíble. Y por lo tanto lo que está alegando es que ha habido jueces que él cree que son del Frente Amplio, que fueron nombrados por Gabriel Boric, que nosotros los hemos criticado también porque no eran expertos en derecho constitucional, etcétera, pero que tendrían que haber votado a favor de Allende por razones ideológicas. Impactante. Con este tipo de parlamentarios nada que hacer. ¿Saben cuál es el problema, además? Que estos son los señores que dictan leyes que nos obligan a todos. Pero resulta que si uno incumple las leyes, podría haber jueces que salvan a unos y perjudican a otros dependiendo de su partidismo político, del sector político al que pertenecen. Todo esto es insoportable. Eso es lo primero. No se olvide de este nombre. Diputado Daniel Melo. Lo segundo, hay que recordar que aquí hubo un decreto que permitía la compra, porque hay dineros públicos involucrados, ¿no es cierto? Y este es el famoso decreto 38, que es el decreto firmado por el presidente Gabriel Boric, y posteriormente se realiza el contrato. Y posteriormente a la realización del contrato tenía que haber otro decreto, que es el decreto, yo diría, que es refrendatorio. Algunos han sostenido que el último decreto que no se dictó, que ese tendría que haber sido el decreto que finalmente perfeccionaba el contrato. Yo creo que no, el contrato se perfeccionó porque hay un consentimiento, o sea, un acuerdo de voluntades.
Y estaban todas las partes, firmaron la escritura. Todo lo otro es simplemente la consecuencia del contrato. Le puedo poner un ejemplo. ¿Usted puede celebrar un contrato de promesa de compraventa? Sí. ¿Qué significa un contrato de promesa de compraventa? Que usted acuerda algunas cosas y las consecuencias no se han producido, porque la consecuencia es celebrar otro contrato, es la promesa. ¿Está perfeccionado ese contrato? Sí. ¿Falta que se cumplan las consecuencias? También, pues. Y se van a cumplir en el tiempo. Esto es muy común, estoy hablando de cosas que a mí me parecen obvias. Pero ¿qué ha pasado acá? Que en el decreto 38 del presidente de la República se identifican las partes. Y por lo tanto el presidente de la República podrían algunos sostener que participó de la infracción constitucional porque sabía previamente el contrato, porque lo autorizaba previamente el contrato que se iba a celebrar. Cuando usted compra una propiedad, por ejemplo con crédito hipotecario, resulta que el banco interviene y el banco, ¿qué es lo que revisa? Las partes. Que revisa las condiciones del contrato, porque va a prestar la plata, ¿no es cierto? Revisa todo. Bueno, ¿y aquí? Pues eso es lo que hizo el gobierno, pues, frente a esto. Entonces, este decreto 38 permitiría por algunos, y esto es lo que se comentaba a nivel de gobierno, yo insisto, no lo estoy diciendo yo, permitiría suponer que esto podría acarrear una responsabilidad a nivel constitucional del presidente de la República. ¿Por qué? Porque el decreto tiene las condiciones del contrato que se iba a celebrar, por lo tanto había un conocimiento absoluto de lo que se iba a realizar. Yo creo que esto viene una discusión enorme en estos instantes a nivel gubernamental y una complicación enorme para el Palacio de la Moneda. Pero enorme. Porque el mismo acto que costó el cargo a la senadora Allende abre una puerta para una acusación constitucional en contra de quien firmó ese decreto, que es la máxima autoridad del país, el presidente Gabriel Boric. Y esto ya lo hemos dicho, pero 17 abogados revisaron el decreto, 17, de todos los ministerios involucrados, todas las carteras involucradas, todas las que estuvieron, porque esto comienza con una idea de el presidente Boric, pero que comienza a través del Ministerio de Cultura, luego bienes nacionales, en fin, todo lo que hemos hablado acerca del caso y que lo vamos a refrescar más adelante. Pero son 17 profesionales egresados de Derecho, titulados, abogados, quienes no advirtieron esa infracción constitucional. A ver, uno de los que pone la mosca es un egresado de Derecho. Dicen que estaba haciendo la práctica, pero lo contrataron por 2 millones de pesos. ¿A quién contrata a un egresado que no es abogado por 2 millones de pesos, que está haciendo la práctica y participa de todo esto? Son los amigos. Si los amigos son para tomarse un café, para estar con ellos, pero no para, en forma indebida, ponerlos en cargo de responsabilidad con la plata de todos nosotros, porque esto puede tener consecuencias. Aquí están las consecuencias. Las consecuencias son gravísimas. Yo insisto, se autoriza por parte del presidente de la República a celebrar un contrato inconstitucional. ¿Qué responsabilidades puede haber acá? En ese decreto está la individualización de las partes y las cláusulas principales del contrato que se tiene que celebrar. ¿O no hay ninguna responsabilidad y los decretos del presidente no irrogan responsabilidad? Esta es una discusión que está vigente ahora y que se había discutido en algunos pasillos en el Palacio de la Moneda, sotoboche, a escondidas, a media voz, pero se había discutido y ahora cobra absoluta vigencia. El último decreto no es un decreto que valide el contrato, el que faltaba por dictar. Es un decreto que simplemente tiene que aprobar un pago ya autorizado, nada más. ¿Y por qué tiene que aprobarlo? Porque se celebró el contrato. Entonces tiene que decir, hicieron el contrato, ya el contrato está perfeccionado, bueno, hay que autorizar el pago. Eso es todo. Es un decreto refrendatorio. Yo creo que esto es muy, muy complicado para el presidente de la República. Eso por una parte. Lo segundo, sorprendió, yo diría, la amplia mayoría, Marcela, la amplia mayoría en favor de la destitución. Algunos sostenían que si es que había destitución,
podía ser un 6-4, incluso un empate que tuviera que resolver el presidente del tribunal. Yo escuché decir, si hay empate, resuelve el presidente del tribunal, la presidenta en este caso, la nombró el presidente Gabriel Boric, se podría salvar apenas raspando, pero se podría, en vuelo rasante, digamos, se podría salvar la senadora Allende. Que es Daniela Marci, la presidenta del Tribunal Constitucional, una de las dos abogadas últimas, digamos, nombradas por el presidente Gabriel Boric, con esta sensibilidad, simpatía de Frente Amplio, que son Nancy Yáñez y Daniela Marci. Pregunta, ¿se comentó por qué hubo una mayoría tan abrumadora en favor de la destitución de la senadora? ¿Tú sabes por qué ocurrió todo esto, Marcela? Es probable que esta... Sí, es probable. Perdón. Esta resolución se haya dado también por parte del Tribunal Constitucional debido a que es bastante cuestionable que no hayan cesado el cargo a la senadora porque ya se probaba un poco esta compraventa. Los abogados de la oposición señalaban que estaban los contratos. El abogado defensor de Isabel Allende decía que todavía no se terminaba el proceso completo. Sin embargo, claro, ya estaban como los ánimos más negativos por parte de la senadora de que sí iba a ser cesada de su cargo, iba a ser removida como senadora del Parlamento. Sin embargo, ayer se nos señaló en el propio Tribunal Constitucional que se iba a entregar esta sentencia, este escrito de sentencia, del jueves, del 3 de abril, a 30 días corridos, con una argumentación de los 10 ministros del porqué de sus votos. No se nos dijo al final por qué cada uno votó como votó, sino que tenemos que esperar hasta que salga esta resolución oficial que todavía no está publicada en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se puede adelantar que fue porque, claro, están las pruebas que prueban, valga la redundancia, que existió este contrato entre el fisco y la ministra y la senadora, que son parte de la familia del expresidente Salvador Allende. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque yo creo que viene un requerimiento contra el presidente de la República. Bueno, estamos atentos. Muchas gracias. Sí, y antes, un dato para terminar sobre el contrato que estableció la familia del expresidente Allende con el fisco. Es un contrato que todavía no termina esa rescisión. Ayer se confirmaba, la ministra Echeverri sostuvo que se haría el 7 de enero, sin embargo todavía no hay una fecha exacta en la que se pueda hacer. El abogado Max Pavés de los parlamentarios de Chile Vamos decía que los valevistas siguen en la notaría, por lo que tampoco les preocupa a ellos por parte de la oposición que este contrato siga vigente para cuando se lea esta sentencia contra la senadora senadora Isabel Allende, y que puedan celebrar este contrato ya en su calidad de ciudadanas con la exministra Maya Fernández. Entonces ellos lo que decían era que pedían una rescisión de este contrato a la brevedad para que no puedan hacerlo como ciudadanas, porque el delito ya estaba cometido como funcionarias públicas. Sí, yo creo que eso no va a ser posible porque los fondos no deberían ser liberados por parte del Estado. Gracias, Marcela.